Solano Producciones presenta A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Bienvenidos oyentes al episodio 13 de A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Agradecidos con el Señor por su misericordia, por su palabra que es luz a nuestras vidas. Marco, un episodio 12 en donde hablamos de que no hay que quedarnos en la orilla, sino bogar mar adentro, aguas más profundas con el Maestro. Marco Solano, bienvenido al podcast. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, estimables oyentes. Y de verdad que pues creo que el Señor nos ha bendecido, nos sigue bendiciendo y nos va a seguir dando la bendición durante muchos programas porque Él es el orquestador de esto. Gloria a Dios. Él es el centro de esto. Y si Dios está en medio de cualquier proyecto y está en medio de nuestras vidas, las cosas van bien encauzadas. Amén. Porque Él es perfecto. Sus caminos son perfectos. Sus designios, su soberanía es grande y sublime. Entonces debemos de permitir que Él sea el centro de todo. Y creo que en el episodio anterior quedamos ahí, ¿verdad? Como diciendo, para el próximo vamos a darle continuación a ello. Poderoso. Estábamos en el libro de Lucas, justamente en el capítulo 5, estudiando la palabra, en el versículo 6, siendo ministrados por la palabra del Señor, amén, por medio de su Espíritu, realmente, y viendo cosas que nos están impactando, de un Pedro que boga mar adentro con el Señor en la barca y comienza a ver algo milagroso. Amén. Algo poderoso, bendición de Dios en su vida. Así es, en el momento en que él boga mar adentro, el Señor empieza a trabajar en la vida de Pedro. Empieza a enseñarle muchas cosas. Y era lo que habíamos hablado anteriormente. Necesitamos bogar mar adentro con el Señor para que Él nos muestre, Él nos revele las verdades espirituales que están contenidas en su palabra. Y hablamos de intimidad, hablamos de un momento a solas con el Señor. Y vimos lo que desató eso, ¿verdad? En el momento en que Simón Pedro obedece, porque es otra de las cosas que quería mencionar, hay una obediencia de Pedro. Empezó desde el primer momento en que el Señor abordó la barca. Así es. Se sentó, Él le dice, tírala un poco para atrás, y Él lo hizo. No le dijo, no, váyase. En ningún momento le dijo eso. En la situación que estaba Pedro, yo creo que Pedro lo que menos quería era estar dándole, como decimos acá, Costa Rica, pelota a Jesús. Y lo que decía era irse para la casa porque estaba desanimado y frustrado porque no habían pescado nada. Pero Él obedece. Permite que nuestro Señor Jesucristo entre en su barca, se siente, y el Señor le dice, tírala un poquito para atrás, y Él lo hace, y Él está allí escuchando al Señor enseñar a la multitud. Y luego que el Señor terminó, dice, ahora sí, Pedro, voy con usted. Ya es un asunto personal con usted. Y le dice, boga mar adentro. Y vimos la reacción de Pedro, en primera instancia, diciéndole, Señor, toda la noche hemos pasado acá, no hemos pescado absolutamente nada. ¿Qué le pasa diciéndome esto? Si el que sabe pesca somos nosotros. Pero luego hay una reacción posterior a eso. Pero en tu palabra echaré la red. Poderoso es esto, Marcos. A mí me inquieta mucho este pasaje y cómo el Señor lo hace alejarse de la orilla y alejarse de lo que estaba aconteciendo ahí, que básicamente era un mal rato, un mal día, una lavada de redes, porque el Señor tenía el poder para en la orilla llenar eso de peces. Él tiene todo el poder, es todo poderoso. Pero lo hace alejarse, olvídate de eso, y yo hago todas las cosas nuevas. Y lo hace alejarse de esa lavadera de redes, podemos llamarlo, y le presta atención a lo que ocurrió. El Señor sí sabía que había ocurrido. Lo estuvo mirando mientras que estaban lavando. Y lo hace alejarse, vamos. Y Él hace caso a la palabra, y su vida es transformada en cuestión de segundos. Hay un momento en nuestras vidas donde hay que hacer un alto en el camino. Hay momentos donde quizás usted se está desgastando, tratando de hacer cosas que Dios no lo mandó a hacer, por un lado, y cosas que quiere hacerlas usted solo. Y muchas veces viene la frustración,
viene el desánimo, viene la confusión. Cuando usted está en una situación de esas, lo mejor es que usted haga un alto en el camino y bogue mar adentro. Se adentre con el Señor, para que el Señor le pueda orientar, para que el Señor pueda desatar el milagro que usted necesita. No, y el reconocer, Pedro reconocerse como él, como un pescador, como alguien que sabe del oficio, pero que dice, yo atiendo lo que usted me dice. En su palabra he hecho la red. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho lo que les correspondía a ellos hacer. ¿Verdad? Lo otro le corresponde a Dios. Gloria a Hay Dios. cosas que son meramente de Dios. Y qué humildad para reconocer, decir, no debería echarla porque yo soy el que sé. Ahí vamos. Ya va entendiendo por qué digo que a este miraré, dijo el Señor, al que es pobre y humilde de espíritu. Gloria a Dios. Porque Pedro podía ser de ese carácter que muchos dicen, es que tiene un carácter fuerte, pero era pobre y humilde de espíritu. Gloria a Dios. Y ahí ya se va viendo lo que Isaías nos menciona en la figura de Pedro. Ahí está. Y cuando ya pues ocurre el milagro, vamos al versículo 6, donde habíamos quedado, dice así, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, ¿Sí? y su red se rompía. Ajá. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Es que la bendición de Dios es sobreabundante. Amén. Cuando usted se adentra con el Señor, la bendición va a venir, pero va a venir sobreabundante. Sobreabundantemente, amén. Se estaban hundiendo las barcas, pero era porque, bueno, la pesca, yo creo que no hubo una pesca como esa en la vida de estos pescadores. Impactante. Porque estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores en medio de sus vidas. Y ahí dice Pedro, ya no solamente yo quiero que vengan ellos también y sean partícipes de esto, de que Jesús esté en medio también de sus vidas. Porque eso representa en esas barcas las vidas de ellos. Lo impactante, Marcos, es que ahora a la otra barca no la llama Jesús, lo llaman ellos mismos. Dios mío. Qué poderoso es esto. O sea, el Señor comienza y ya le da a Pedro una palabra y es tanta la bendición, tanto lo que está ocurriendo que ahora ellos mismos motivan y abren su boca y también llevan bendición a otros. Llevan bendición a otros, amén. Poderoso es esto. Ahora, viene lo impactante. Ay, Aquí Dios. está lo que yo le digo a usted de ser pobre y humilde de espíritu y que tiembla a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. ¿De rodillas ante quién? Juan Carlos, ante Jesús. Voy a decirlo nuevamente. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ay, Dios, Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. qué impactante eso, Marcos. Y es que es poderoso el relato. Aún viendo esto, me quería imaginar la escena, Marcos, ahorita que lo comentamos, de ellos llamando a la otra barca, pero me impacta una palabra, Marcos, que estoy viendo acá, que dice en el versículo 7, entonces llamaron por señas. O sea, tenían que estar muy lejos para tener que usar ya señas y no ser audibles. Correcto. Quiere decir que habían profundizado mucho. Muy adentro. Boga mar adentro, le dijo el Señor Jesucristo. Porque fue por señas. No alcanzaba ya el grito. No, y ellos seguro se entendían por señas, porque bien como trabajaban juntos, seguro cuando estuvieran muy lejos, Muy lejos. por señas. Alguna ellos, seña era, sí, estaba muy dentro. muy adentro. Hay que profundizar mucho. Hay que profundizar. Y No se limite uno. no sabemos cuánto fue el lapso de tiempo cuando ya se habían adentrado en el momento en que se dio esta ¿verdad? Comunicación por señas. Pero en ese lapso de tiempo, el Señor ya estaba tratando con Pedro. Qué poderoso es esto. Ya el Qué Señor poderoso. estaba preparando el corazón de Pedro para convertirlo en un pescador de hombres. Porque lo voy a hacer pescador de hombres, le dice. Lo voy a hacer pescador de hombres. Pero algo tuvo que pasar tan tremendo que vea que Pedro cayó de rodillas ante Jesús. No podía creerlo. Él estaba impactado. Y lo que hace es reconocer su condición. Señor, apártate de mí porque soy pecador. Qué tremendo esto, Marcos. Y no solo esto.
Esto habla de que si tuvieron que hablar por señas, ellos que estuvieron toda la noche mar adentro pescando, que es la costumbre, podemos pensar o podemos tratar de imaginar la escena de que el Señor casi que intenta llevarlos casi al mismo lugar donde ellos estuvieron. Amén. O sea, los hizo entrar bastante, como para decir, vean lo que hace el Señor cuando está con ustedes en la barca. En la barca y en la intimidad. Ahí está. En la intimidad con Él. Es donde se desatan los milagros. Poderoso es esto, Marcos. Por eso dice que Él, que está en lo secreto y que ve en lo secreto, dice la palabra, a esos los va a recompensar en público. Aquí hay revelación de Dios para muchas vidas, ¿no? Amén. Yo sé que hay muchas personas que están escuchando esto, sí, y sé que el Señor las está inquietando. sí. Les está diciendo, ya no quiero que estén a la orilla. Quiero que se adentren conmigo, boguen mar adentro, métanse conmigo en la intimidad para que vean las grandes cosas que tengo para sus vidas. Amén. Porque quizás, y creo que es así, Juan Carlos, somos como esa multitud que estamos deseando escuchar una palabra que nos dé orientación, una palabra que nos dé dirección, una palabra que traiga sanidad, una palabra que traiga liberación, una palabra que desate un milagro económico, qué sé yo. Pero el Señor quiere que entendamos que tenemos que ir más allá de ser parte de la multitud. El Señor quiere que seamos discípulos de Él, porque el discípulo se caracteriza por estar cerca de Él, Sí. que va a tener intimidad con Él. Él quiere que podamos entrar en ese nivel. Eso es un nivel de adentrarnos en Él para que nos muestre todas esas verdades espirituales que solo las recibe uno cuando verdaderamente nos disponemos a tener esa intimidad. Poderoso, Marcos. Y básicamente Pedro puso sus recursos en manos del Señor. Eso fue. Lo puso de capitán. Toma, Señor, porque ya se me escapa de las manos esto. Ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Y el Señor le dice, aquí estoy. Aquí estoy yo para resolver lo que tú no puedes resolver. Gloria a Dios. Pero tienes que bogar mar adentro. Conmigo, No te quedes en la orilla. conmigo, con el Señor. No andes en la multitud buscando una voz, buscando una palabra. Ven a mi intimidad. Ven a lo secreto. Porque yo estoy en lo secreto. Qué poderoso es eso. Vieras que Juan Carlos estaba pensando ahora en María y en Marta. Sí. Hay un momento en que el Señor llega y les visita. Las hermanas de Lázaro. De Lázaro, amén. Y cuando él llega a la casa de Marta y María, Marta sigue en su postura, ¿verdad? De seguir en sus quehaceres. Pero María, otra que es pobre y humilde de espíritu, se sienta a sus pies, ¿cierto? Sí. Eso fue lo primero que hizo. En el momento en que Jesús entra a su casa, ella deja lo que estaba haciendo para sentarse a sus pies. Así es. Y Marta llega y le dice, Señor, dile a María que me ayude. Sí. Y el Señor le dice, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero María ha tomado la mejor parte. Así es. La cual no le será quitada, Juan Carlos. No le será quitada. Palabras del Señor. Del Señor. Ella era una mujer que representa a esa persona pobre y humilde de espíritu. Ella sabía que luego iba a retornar a lo que estaba haciendo, porque tampoco fue que no siguió lo que estaba haciendo. No es que ella estableció prioridades. Okay. Ella dice, yo necesito sentarme a los pies de mi maestro y escucharlo a él, porque me va a bendecir, me va a edificar. Lo que pasa es que todos dicen, amén, amén. Qué tremendo. Yo me identifico con María. No, identifiquémonos con Marta, porque también somos Marta en algún momento. Claro, por supuesto. En algún momento estamos afanados con tantas cosas y sabemos que el Señor está ahí. Sí. Pero nuestra atención está en lo que estamos haciendo. ¿Me explico? Qué poderoso es eso. Pero María identificó la prioridad. Necesito sentarme a los pies del maestro. Necesito bogar mar adentro. Necesito tener esa intimidad con él. Yo no voy a ser como los de la orilla. No. Yo quiero un rato con él. Yo quiero estar con él para que él me dé palabra
palabras de vida eterna, palabras que, como lo dijo el Señor Jesucristo, vea qué tremendo, dice, ella tomaba la mejor parte, Así es. la cual no le será quitada, como queriendo decir, por lo que tú estás afanadas, hoy es y mañana no es. Mañana. Qué tremendo, ¿ah? Hoy es y mañana no. Y mañana no es. ¿Cuánta revelación? Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo esto. ¿Cuánta revelación? Entonces, creo que debemos de aprender de todo esto que el Señor nos está revelando. Así es. Abrir nuestros corazones. Yo no sé cada situación que representa en la vida de nuestros oyentes. Hay una situación en particular. Así es. Pero yo sé que, sea cual sea, no es más grande que nuestro Dios. No es más grande que ese Dios que la tierra es el estrado de sus pies. Amén. El Señor está deseoso. Dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Gloria a Dios. Y Él quiere llevarnos a esas profundidades para revelarnos esas grandes cosas que tiene para nuestra vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero lo que quiero decirlo es que todo se desencadenó en el momento en que Pedro decidió echar la red conforme a lo que Jesús había dicho. Así es. Mas en tu palabra Así es. echaré la red. Así es. Y había dicho anteriormente, todo milagro es precedido cuando usted medita y profundiza en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque eso es adentrarse, eso es bogar mar adentro. Cuando usted está con el Señor y está metido también en su palabra. Qué tremendo es esto, ¿no? Eso es glorioso. Eso Sí. es glorioso. Es glorioso. Es glorioso. Y el Señor también lo decía porque vivimos una época o en un mundo, ¿verdad? Como decía, de afanes, de preocupación, que hay situaciones que pueden llegar a preocupar al creyente, al hermano y hermana de la fe, pero el Señor sabe de esas cosas, así como sabía que él no había pescado durante toda la noche o en su primer intento, el Señor lo sabía. Si no, no le hubiera dicho, vamos y tira, ¿verdad? El Señor sabe cada situación que estamos viviendo en este momento. Amén, así es. Y Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio en que usted y yo nos movemos. Jesús es poderoso. Hay un momento donde vino la tempestad y Él reprendió. Amén. Y los discípulos dicen, ¿quién es este hombre? Que los vientos Y el mar. le obedecen. Ese es el Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo el que tenemos en nuestras vidas. Y Él va a quietar esas tormentas, va a quietar esa tempestad, porque Él tiene control de todo. Es un Dios de milagros. Es un Dios de milagros, amén. Y creo que el ejemplo de Simón Pedro está para que nosotros podamos accionar como hizo Pedro. Amén. Pedro obedeció. No importa si usted ya se siente cansado, no importa si usted ya no levanta las manos, no importa si usted ya no danza, eso se puede volver a recuperar. Lo que importa es que siéntase como usted se siente, bogue mar adentro, y haga las cosas como Él las ha establecido en su palabra, y se va a desatar el milagro que usted está esperando. Gloria a Dios, Marcos. Bendición para todas las personas que nos están escuchando y que están siendo parte de este estudio, de la palabra de Dios, que es eficaz, que es poderosa, que no vuelve vacía, y que creemos con la confianza y la firme convicción en el Señor que nos ha dejado en su palabra todas estas situaciones como testimonio de lo que Él puede hacer con nuestras vidas, de lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo, ¿no? El Señor está vivo. Amén, así es. Este mismo Cristo está vivo. Amén, amén. Y hay algo que me sorprende aquí, Juan Carlos. Ya la bendición no era prioridad para ellos. Porque ¿sabe qué hicieron ellos? Cuando trajeron a tierra las barcas,
no se enfocaron en la bendición. Dice que lo dejaron todo y le siguieron. Jesús Poderoso. se convirtió en lo más preciado para ellos, lo más grande y lo más sublime. Dice que lo dejaron todo y le siguieron. Wow. Ya la bendición para ellos no era lo más sorprendente, era Él. Era Él. El hacedor. El hacedor de milagros. El hacedor de milagros. bendiciones. Hoy la iglesia también tiene que enfocarse en el hacedor de milagros. Que nos va a bendecir, sí, gloria a Dios, pero Él es lo más importante. Así es. Él es nuestro sustento, Él es nuestro pronto auxilio. No se concentra en las bendiciones, sino en Dios. En el hacedor. Así es. Porque ya qué tremendo, eso es lo que dice. Y cuando trajeron a tierra las barcas que venían llenas, Casi que hundidas, ya estaban hundiendo. ellos dice, lo dejaron todo y le siguieron. Cuando el Señor le bendiga, a usted que nos está escuchando, no se concentre en esa bendición. Siga con Él. Siga con Él. Es que qué tremendo, porque el que es pobre y humilde de espíritu, vuelvo ahí, es que ahí es donde nos tiene el Señor. Su amor no es circunstancial para con Dios. Amén. ¿Qué significa? Voy a plantearlo de esta manera. Hay personas, Así es. Señor, ayúdame porque voy a decir, espero que la gente lo entienda. Hay personas Sí. que están en el Señor cuando Dios las bendice. Pero hay personas también que cuando Dios las bendice, se alejan de Dios. Okay. Viene a ser más bien un obstáculo esa bendición. Ok. Hay gente que cuando no tiene, reniega y se aparta. Okay. Hay gente que cuando no tiene, al contrario, se acerca más a Dios. Okay. ¿Cierto? Sí. Pero el apóstol Pablo dice, sé vivir cualquiera que sea mi situación, dice él. Amén. Sé tener Sí. como no tener. Así es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiero decir con esto? Que como Pablo era un hombre pobre y humilde de espíritu, su amor para con Dios no era circunstancial. Su amor para con Dios era por lo que Él significaba para él. Así es. O sea, lo que Dios significaba para el apóstol Pablo. Bendito Entonces, sea el Señor. él decía, si tengo o no tengo, Gloria a Dios. eso no me va a desestabilizar. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque mi relación con Él es por lo que Él es y lo que representa para mí. ¿Me explico? Poderoso Dios. Entonces, cuando la persona es pobre y humilde de espíritu, su amor para con Dios no es circunstancial. No depende si tengo o no tengo. Depende de lo que Dios significa para él. Bendito sea el Señor. Marco, cuánta bendición está habiendo en este episodio y recalcando la pobreza de espíritu, De espíritu. que es un elemento medular en la vida del creyente. En la vida del creyente y que está retratada de manera clara, tanto en el Antiguo Testamento, indicando la importancia que tiene esto en la vida y también en el ejercicio en la vida de muchas personas cuando Jesús caminó entre nosotros. Amén. Y es que es tremendo, Juan Carlos. Porque vuelvo a reiterar. El que es pobre y humilde de espíritu se caracteriza por eso, por conocer a Dios más que cualquier otra cosa. Amén. Como digo, hay gente que puede tener abundancia y se acerca a Dios. Como puede haber gente que tiene abundancia y se aleja de Dios, porque es circunstancial el asunto. Okay. Pero el que es pobre y humilde de espíritu sabe que el hacedor es la mayor bendición que tenemos. Y me impacta algo en el versículo 8, quiero, no sé, devolver un momento, en la nueva versión internacional. Estamos centrados en este hecho milagroso, barcas llenas se estaban hundiendo y le dice el versículo 8, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, justamente en estos días, escuchaba a un pastor hablar sobre que Pablo también en algunas cartas habla y menciona el estar de rodillas.
¿verdad? Y mencionaba, por ejemplo, hay un versículo que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y este pastor hacía énfasis en que la posición de rodillas era humillarse. Para ellos, esa posición rodilla significaba humillación total, un acto de humildad completa, más que la acostumbrada postura de rezar o de presentarse delante de Dios en la época que también se hacía, de pie con manos alzadas. El doblar rodillas significaba una actitud completa de reverencia, de humildad, de reconocimiento de cuán grande es el Señor. Entonces, ver que aquí en Lucas nos quiere rescatar esto que ocurrió, esa actitud de Pedro de humildad delante del Señor, de rodillas. Otro hubiera brincado, otro hubiera gritado, pero lo que hace es caer de rodillas y habla de nuestra posición, de nuestra actitud ante el Señor, que es todopoderoso, que no lo puede contener nada, y si quisiéramos hacer un templo, una estructura, no podemos contenerlo de lo grande que es Él. Y entonces, porque Él es así, nosotros simplemente nos corresponde, a pesar de que nos va a bendecir, porque nos va a bendecir, porque es un Dios que se place en bendecirnos, es nuestro Padre. Tiene que haber esta actitud, esa reverencia, esa humildad, ese reconocimiento de que somos pobres y de que necesitamos a Él, que es la fuente. Amén, así es. Y es algo tremendo esto, porque también en el momento en que él cayó de rodillas, él está percibiendo la santidad, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted se expone a su santidad, a su presencia, usted reconoce su condición. Él reconoció su condición, dice: apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador. Reconozco que yo no merezco esto. Es que el que es pobre y humilde de espíritu reconoce su condición. Reconoce que no es él el que se sostiene, es Dios quien le sostiene. Reconoce que en Él nos movemos, en Él vivimos y en Él somos. Entonces creo que es dimensionar eso. Es dimensionar dónde Dios quiere que nosotros estemos establecidos. Y debemos de estar establecidos en esta verdad. A este miraré, dice el Señor, al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Porque el que es pobre y humilde de espíritu, el Señor le dice y Él hace. El Señor le dijo a Pedro: boga mar adentro, y lo hizo Pedro. Y Él dijo: en tu palabra echaré la red. Decídete aventurarse en creer que cuando usted camina de acuerdo a la palabra o hace las cosas conforme a la palabra, el camino se va a allanar, la bendición va a venir, pero sobre todo Dios se le va a mostrar a usted, y ya su porción en esa tierra de los vivientes va a ser Él y no las cosas de este sistema. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Marco, cuánta bendición en este episodio. Qué tremendo episodio de bendición, cimentado en su palabra, a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo creo que quedamos ya a la expectativa de con más bendición, más revelación. Ha sido un episodio de mucha bendición, Marcos. Creyente que la persona que está al otro lado, escuchándonos desde otros países, de diferentes edades, también amén, escuchan amén. este podcast para la gloria de Dios, puedan nutrirse de su palabra, puedan y también ir a profundizar en la palabra. Amén. Vaya y profundice aún más en la palabra. El Señor tiene aún más cosas que revelarle, que decirle, quiere llenar su red. Amén. Y sobre todo, sálgase de la multitud. Es tiempo de que ya usted entienda esto y comprenda esto.
Es una necesidad. El salirme yo de la multitud y adentrarme, bogar mar adentro con el Señor. Porque yo sé que el Señor le va a bendecir. Dice el salmista David, Juan Carlos, en lo más íntimo me has hecho comprender sabiduría. Entonces, yo creo que ese es el propósito. El propósito de este proyecto es poder inquietar de alguna otra manera al pueblo cristiano a establecerse en la senda antigua. Volver a las primeras obras. En estos tiempos es necesario. Es necesario. Y véase usted como es uno de esos pescadores. Véase usted como Simón Pedro. Tal vez desgastado, cansado, agobiado, porque ha estado intentando las cosas humanamente, en sus propias fuerzas. Pero ya es tiempo de que bogue mar adentro, para que Dios se le muestre y al final usted pueda decir, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto fue A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Para informes sobre nuestras producciones, escríbanos al mail solanoproduccionescr@gmail.com.